Milei Villarruel, entre el fascismo y la dictadura militar. Se ha discutido y se discute sobre la caracterización del actual gobierno. Existe consenso que es un gobierno de extrema derecha que representa los intereses del capital financiero internacional. Nos interesa precisar su forma política. La opción fascista. Se ha dicho que es un gobierno fascista, pero nosotros vemos que no cumple con las categorías básicas del mismo. No es la política expansionista de una poderosa burguesía industrial que sale a la arena internacional a disputar los mercados con las burguesías dominantes ya instaladas como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Por lo contrario, lleva adelante una política que profundiza nuestro papel de colonia proveedora de alimentos, materias primas y energía al tridente guerrerista de la OTAN, Estados Unidos, Inglaterra e Israel. Siempre Estados Unidos e Inglaterra. Sí, un tándem. Y para eso se apoya en el sector primario de la economía y el capital financiero. Siguiendo la definición clásica del revolucionario Silvio Frondizi, vemos que si bien lo intenta, no ha podido avanzar en la guerra civil de la pequeña burguesía ni de sus votantes en la base social, orientados por el gran capital contra la clase obrera y el pueblo. Esta es una característica fundamental del fascismo. Acá no pasa. Y lo otro también. Estas son las dos características decisivas del fascismo. Claro. No pasan acá. No ha podido movilizar combativamente a sus simpatizantes, tampoco construir una sola escuadra de combate integrada por civiles, como en Italia y Alemania. Solo en mayo pasado coqueteó con una estructura corporativa cuando, ante el fracaso del Pacto de Mayo, propuso, cuando estén sancionadas la ley bases y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo, que por su composición y funciones, decimos nosotros, que por su composición y funciones sustituiría al Parlamento por esta institución corporativa, como explicamos en el editorial del 27 de mayo. Intento que murió antes de nacer. La dictadura militar, entre comillas, dictadura militar. En este contexto vamos a llamar dictadura militar, que ellos reivindican, a esta pseudo-democracia apoyada en la participación de las Fuerzas Armadas en la represión al pueblo, que irá en escalada hasta controlar toda la vida política y social, si fuera necesario. Claro. O si no, lo volteamos antes. En la otra opción, que está en el programa del gobierno, es la de forzar las leyes. Es la otra opción, sigo con la misma, sí. Es la otra opción que está en el programa del gobierno, es la de forzar las leyes de la democracia liberal para realizar un gobierno de fuerza antidemocrático, con referencia en la dictadura genocida de Videla. Un ejemplo de esto lo vivimos hace unos días, cuando el presidente derogó las leyes previsional y universitaria con una minoría que apenas arañó la tercera parte de los diputados. La política de hambre y miseria, la política de liquidar estructuras básicas de una nación independiente con el argumento del equilibrio fiscal, comienzan a generar creciente descontento a solo 9 meses de asumir, como se comprobó ya desde fines de agosto, y que se ha comenzado a manifestar en la ampliación de la movilización popular, base de cualquier transformación de fondo. Como la alternativa fascista quedó en veremos, pasó a primer plano la carta de la dictadura militar, siempre entre comillas. El primer paso es de volcar a las Fuerzas Armadas a la represión interna encubierta en la persecución del narcotráfico y el terrorismo. El primero existe y ellos son socios. El segundo no existe. Pero es un lindo cuco.
Y sí, claro. Bueno, 2 ex jefes del Estado Mayor del Ejército se han manifestado en contra de involucrar a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Los generales Milani y Martín Paleo. El segundo, durante un encuentro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, cuestionó el proyecto de ley que impulsa el gobierno para que las Fuerzas Armadas intervengan en casos de seguridad interior, es decir, en la represión al pueblo. Se pregunta, ¿para eso vamos a emplear a las Fuerzas Armadas? ¿Mediante puntos de control en la General Paz? Se preguntaba Paleo y se respondía, estos son procedimientos de las fuerzas policiales. El único que se protege con esto es la autoridad política que impartió la orden. Claro. Está bien dicho en vies castrense la terminología, pero se entiende. Sí. Se protege. Es clara la cosa. Se cuidan el culo Milei y la Villarroel, digamos. Y la Bullrich. El proyecto de ley fue presentado por los ministros de Seguridad y Defensa Patricia Bullrich y Luis Petri. Sigue Paleo. Las atribuciones que otorga a las Fuerzas Armadas llegan a control de la población, instalación y operaciones de puestos de control fijos y móviles para vehículos y personas, asegurar y acordonar una zona, control de multitudes, empleo de equipos antidisturbio, procedimientos para cooperar con la policía local y o policía internacional. Poquita cosa, ¿eh? Nada más. Nada más. Mientras el general Milani, indignado, en declaraciones al programa La Mañana de Juan Domingo, que se emite por esta Radio Rebelde, luego de describir la grave situación social, se preguntaba, ¿dónde vive ese señor que se hace llamar presidente de la nación? Y después de ridiculizar los términos introductorios del juramento que le imponían a los militares, continuaba el juramento, que las Fuerzas Armadas tienen que defender las tierras, los cielos y los mares. Justamente lo que está vendiendo él con este gobierno, para entregárselos a los capitales nacionales y extranjeros. Y ahí termina Milani. Yendo al grano, agregó, para el proyecto de ley que modifica la de seguridad interior, las Fuerzas Armadas no están preparadas, ni equipadas, ni instruidas, ni desplegadas para esta actividad. Independientemente que las Fuerzas Armadas se van a pudrir por dentro, como ha pasado en países como Colombia, México y Perú. Además dijo pudrir, porque estaba recaliente, habló en criollo. Sí. No dijo podrir, se van a pudrir por dentro. Además de la catástrofe para las Fuerzas Armadas, lo es para el pueblo que lo soporta. Van a morir víctimas inocentes. Son unos irresponsables que no saben para qué sirven las Fuerzas Armadas o lo hacen muy a propósito con otro plan, con otro propósito. Querrán llevar a la pobreza y a la sumisión total del pueblo. Y cuando el pueblo se levante, le mandamos el ejército. Esto lo dice el ex jefe del ejército. Exacto. Está criticando, dice, no hay contradicción entre Milei y Villarroel con U. Por lo dicho antes, para nosotros las contradicciones entre Milei y Villarroel son solo una representación escénica, como tampoco lo son de fondo entre fascismo y dictadura militar, porque ambas cartas siguen en el arsenal del gobierno, el que se va inclinando a una u otra o a una combinación entre ellas. Nosotros pensamos que se impondrá la línea de la dictadura militar, siempre entre comillas, no por resolución de una interna inexistente, sino porque responde a nuestra historia. El fascismo nunca encontró base de masas en la Argentina. Por eso los sectores del gran capital recurrieron a las Fuerzas Armadas
y los sucesivos golpes militares. Mientras que el gobierno Milei-Villarruel ha logrado el voto de amplios sectores de la población, pero no ha podido movilizarlo, como se ve en las magras concurrencias a los actos que organiza. La lucha por la conciencia. Además de la movilización, esta es la otra pata fundamental. Claro, si no, nada. Y nos van a ganar. Nos están ganando. La lucha por la conciencia. Ambas opciones o una combinación entre ellas juega como carta principal la batalla de ideas. Ellos trabajan planificada y sistemáticamente en ganar la conciencia de sectores populares por medio de técnicas como la mentira, como explicó hace años la filósofa alemana Hannah Arendt con su concepto de la banalidad del mal. Dice Hannah: mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Termina Hannah. Una modernización de esa táctica es la actual guerra cognitiva y el control de la información que sintetizada se pueden enunciar así. El poder genera la realidad y mientras tú estudias la realidad, nosotros creamos otra. Así siempre llegas tarde, salvo que puedas construir poderosas fuerzas revolucionarias que desarrollen un moderno sistema de inteligencia. Fomentan el odio a Cristina Fernández como parte de esta realidad virtual. Le tienen odio, no tengo duda, pero además lo utilizan políticamente. Milei acaba de decir que le gustaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo con Cristina adentro. Y aparte lo dijo, no así como lo está diciendo vos, ¿no? Hay una cuestión peyorativa, ¿no? En el modo en que lo dijo, para quienes lo hayan podido ver o escuchar. Sí. Me sale imitarlo a Perón, pero a Milei no. Bien así. Eso es crear una realidad para que no exista tercera opción. Solo dos, la de la dictadura militar y la del kirchnerismo. Y para desviar la atención de la catástrofe económica, de la pobreza y de la gran movilización universitaria que alienta un futuro mejor. En esta batalla de ideas aparecen dos símbolos opuestos. La motosierra, que representa la destrucción, y la hoz, herramienta del campesino, y el martillo, herramienta del obrero, representando al trabajo. Representan el trabajo, claro. Y juntas la alianza de los trabajadores urbanos con los campesinos. La motosierra es la herramienta de la destrucción. El trabajo es fuente de riqueza y esperanza de progreso y bienestar de los pueblos. Fortalece la integridad territorial amenazada y de la independencia nacional que están vendiendo a precio vil Milei y Villarruel. Si no tenemos nombres actuales que nos unan, juntémonos al calor del pasado heroico de tres grandes de la independencia: San Martín, Belgrano y Mariano Moreno. Lo tiene medio escondido Mariano Moreno. Es incómodo, me parece, ¿no? Sí. Para esta gente. Pero bueno. No sé cómo decirte. Mi maestra de primero y cuarto grado nos enseñaba que era el numen de la Revolución de Mayo, la cabeza, el cerebro, claro. El pensante. Y bueno, después confirmamos que era así. Algo de eso había. Y bueno, y terminamos gritando: ¡viva la patria argentina! ¡Viva el pueblo argentino!